Buenas tardes y muchas gracias a las que estáis aquí por haber venido, a las que estáis ahí también y a las que nos habéis ayudado a organizar un poco este acto. Yo me llamo Ángel Alonso, no sé si nos conocemos algunos. Soy médico del hospital, además también trabajo aquí en la unidad de medicina genómica. En la unidad de medicina genómica nos especializamos en tratar de obtener, digamos, lo mejor de la investigación en genoma humano para transferirlo a aplicaciones en el hospital, ¿vale? Entonces es un poco lo que queríamos hacer. También soy investigador, dicen principal es la palabra técnica, no, vamos a decir responsable, ¿eh? Porque lo principal, en un proyecto de este tipo es las personas que están aquí, que nos están ayudando y que están haciendo los análisis, las consejeras genéticas, que son las que realmente establecen el vínculo y los contactos con los pacientes y las pacientes sobre todo. Eso es lo más importante de nuestro proyecto. Entonces, bueno, eh, la sesión de hoy, la sesión de esta tarde, lo que queríamos hacer es transmitiros un poco los avances que estamos haciendo en un campo muy concreto de la genómica y de la utilización de medicina genómica, que es algo que está muy de moda además, que es personalizar la prevención. Habéis oído muchas veces hablar de la medicina personalizada, pero esto es un paso más. Esto es prevención personalizada. Entonces, bueno, en principio trabajamos por y para eso en este proyecto. Entonces, sí, bien, ¿cómo se pasa? O pásame tú, si quieres. Entonces, bueno, lo sabéis vosotros mejor que nadie, ¿no? ¿Por qué cuál es el reto de hacer una prevención personalizada? Bueno, porque todos podemos tener cáncer, vosotros y los que os acompañan lo sabemos muy bien, y a todos nos va a tocar, a cualquiera. Lo que quizá no habéis reflexionado tanto es que un 40% de los cánceres son prevenibles, ¿eh? Con distintas medidas, con distintas aproximaciones, pero teóricamente podríamos prevenirles. Y desde un punto de vista, digamos, de salud, eh, prevenir un cáncer cuesta menos de la sexta parte que tratarle, ¿eh? Y por supuesto, como todos sabemos mejor, ¿no? Las palabras famosas de Abraham Lincoln, no es que prevenir añada años a la vida, sino que añade vida a los años, es decir, la calidad que se obtiene es mucho mejor. Entonces, los programas de prevención del cáncer de mama hasta ahora son todos muy parecidos. ¿eh? Es, digamos, lo que llamamos que una talla vale para todo el mundo y no es así. ¿eh? Sabemos que hay muchísimas cosas que tienen que ver con cómo somos nosotros de diferentes. Entonces, con eso en la mente, ¿eh? tendríamos que empezar a cambiar, y esta charla va de eso, cambiar un poco el prevenir a todos igual, ¿no? Vamos a prevenir a cada uno de una manera diferente. Porque hay un concepto que es muy importante, que más prevención no es mejor prevención. ¿no? Que muchas veces los médicos, tratando de hacer prevención, la prevención depende de cómo esté aplicada, puede hacer tanto daño o más que no tratar. Y eso os lo van a explicar ellas hoy. Entonces, si pasas la siguiente, creo que la siguiente es. Sí, este es un poco el índice. Yo os quería dar la bienvenida, agradeceros y presentar a mis compañeras, que son Anne y Paula, que son consejeras genéticas del proyecto, y os van a explicar muy bien qué es un programa de prevención, cómo es el programa actual que tenemos, qué cosas se pueden mejorar de ese programa, por lo que llamamos prevención personalizada, y el proyecto de investigación que tenemos sobre la prevención personalizada que estamos realizando aquí en Navarra, y os daremos un poco los resultados. Y al final, nos gustaría también que nos ayudarais. Quiero decir, si realmente después de coger, entender este concepto, consideréis que es lo adecuado, nos gustaría que extendierais un poco la voz, porque esto vendrá seguramente, tardará más o menos, pero vendrá. Y también hay algo que nosotros, por mucho que investigamos, no vamos a poder saber, que es la opinión, ¿no? ¿Qué os parece a los demás? ¿Que esto debe tardar más o menos?
o cómo debemos hacerlo para intentar adecuarnos a los verdaderos destinatarios de todo esto que sois vosotros y los que os acompañan. ¿Vale? Entonces yo sin más le paso a Anne, ¿no? Y ella os hablará un poquito. Bueno, ya pasó. Bueno, pues nada, bienvenidas. Yo soy Anne, como bien ha dicho Ángel, soy una de las asesoras genéticas de la unidad de medicina genómica. Y bueno, junto con Paula y con la ayuda de Ángel y nuestro equipo, pues nos hemos encargado de llevar a cabo un proyecto basado en personalizar este cribado o prevención de cáncer de mama. Para empezar, antes de meterme en la prevención de cáncer de mama, quería explicar o dejar igual un poco claro qué es un programa de prevención. El programa de prevención es básicamente hacer un test o un examen o una prueba a personas que a priori están sanas con el fin de detectarles de una forma temprana cualquier posible enfermedad o condición. ¿Para qué? Pues para poder empezar antes el tratamiento, mejorar el pronóstico y así alargar la vida. Un programa de prevención puede ser efectivo, pero puede no ser efectivo. ¿Cuándo es efectivo? Pues cuando a la hora, aquí tenemos en la imagen, a la hora de que la enfermedad empiece a surgir, poder detectarlo pronto para empezar a tratarlo y así alargar la vida y crear un nuevo final. Eso es un programa efectivo. Si no llegamos a ese punto, el programa no sería efectivo. Entonces, aparte de la efectividad, un programa de prevención necesita tener otro tipo de características. ¿Cuáles son? El coste-beneficio necesita ser positivo. Aparte de eso, necesita ser viable en el entorno en el que se va a hacer. No es lo mismo estar, pues igual en Navarra, que en la comunidad, en Andalucía, que en cualquier otro país. No todos tenemos los mismos recursos, tanto económicos como materiales, personal. Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, ver si la población realmente lo pide, si es necesario. Entonces, teniendo en cuenta todas estas características, se decide a quién se le va a ofrecer, qué técnica se va a usar, qué prueba se va a usar y en qué intervalo. Si va a ser pues cada año, cada 2, cada mes, cada X tiempo. Bueno, las que estáis online, si queréis algo, alguna pregunta, ir escribiendo en el chat y al final de la presentación pues intentaremos leer todas las dudas que tengáis y seguir solventándolas. Vale, entonces como decía, esto es digamos en general un programa de prevención. Entonces ya enfocándonos en el programa de prevención del cáncer de mama, hace ya mucho tiempo las guías europeas decidieron que el programa más efectivo en general para prevenir el cáncer de mama era hacer una mamografía cada 2 años a mujeres entre 50 y 69 años. Ese vieron que era la forma más eficaz. Luego es verdad que dieron opción a cada país o a cada comunidad autónoma de, según la viabilidad, según sus recursos, según todo, pues un poco modificarlo. Que sepáis, Navarra fue la primera comunidad autónoma que empezó a implantar este programa en España y actualmente el programa es este. La población objetivo, ¿a quién se lo va a hacer? Pues en general a mujeres entre 45 y 69 años. Es verdad que hace unos años se empezó también a ofrecer a mujeres desde edades más tempranas en caso de que tuvieran algún antecedente familiar. ¿Cuándo se hace los intervalos? En general, por lo general, cada 2 años. Dependiendo del caso, pues hay veces que en situaciones se requiere pues cada año. ¿Y cuál es la prueba que se va a utilizar? Pues se vio que una mamografía o las mamografías era la técnica más efectiva. Bien, hasta aquí yo creo que todo el mundo entiende digamos, el programa actual. Pero he querido subrayar la palabra mamografías porque es verdad que a todas nos va a tocar, os ha tocado ir a haceros una mamografía, pero ¿realmente os han explicado
qué es, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus riesgos, cuáles son los posibles resultados que os podéis. ¿Realmente os lo han explicado? Veo ahí cabezas diciendo que no. Por eso yo creía que era importante poder dar esta información para, bueno, al final el programa de prevención es algo voluntario. Entonces yo creo que todo lo que sea voluntario, pues tienes que estar, ¿no?, informado para decidir si querer hacer o no querer. El objetivo principal de las mamografías es detectar un cáncer de mama, digamos, a tiempo, tempranamente, para evitar complicaciones más serias. ¿Qué se va a buscar? Pues normalmente los técnicos se suelen fijar en la densidad, se suelen fijar si hay alguna anomalía en la forma, si hay anomalías entre la mama izquierda, derecha. Así un poco en rasgos generales. Os he dejado aquí una imagen de diferentes tipos de densidad. Por ejemplo, la última imagen es de una mama muy densa, que esto hay veces que dificulta poder encontrar posibles cánceres o posibles lesiones. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los riesgos y beneficios? Para mí esta imagen describe bastante bien todos los posibles resultados, ¿vale? No os asustéis, iremos poco a poco explicando qué es cada cosa, pero quería dejarlo de una forma así esquemática. Si nos ponemos aquí, que es el primer paso, nos hacen una mamografía. Ya por el hecho de hacernos una mamografía, tenemos el riesgo, ¿no?, de la radiación. Todo el mundo sabe que la radiación, pues, es un factor de riesgo a desarrollar un posible cáncer, aparte del dolor. Cuando nos hacen una mamografía, así a priori, hay dos posibles resultados. Puede que salga normal o puede que salga alterada o anormal. Si vamos a la opción de normal, nos han dicho, bueno, pues tu mamografía ha salido bien, todo bien. Vale, ¿realmente ha salido bien? Porque hay veces que te dicen que todo ha salido bien y al tiempo, a los meses o al año, esa mujer ha desarrollado un cáncer de mama o se detecta ya mismo un cáncer de mama. A eso se le llama un resultado falso negativo. Es decir, a ti te han dicho que ha sido negativa la prueba, pero es falsa porque no se ha detectado algo que estaba creciendo. ¿Cuáles son las consecuencias de un falso negativo? Un retraso en el diagnóstico. Se ha podido detectar, pero por lo que sea no se ha detectado. Entonces ha habido un retraso en el diagnóstico. Es verdad que hay veces que te dicen que todo está bien y realmente todo está bien. ¿Cuál es el beneficio? Seguridad. Esa mujer pues se ha quedado tranquila, está segura y todo bien. Ahora, ¿qué pasa cuando dicen o nos pueden decir que se ha detectado algo? La mamografía no es normal. Te pueden decir eso, te hacen más pruebas y resulta que realmente no es nada. Lo que te han encontrado, lo que se ha encontrado no es nada, es benigno. Eso es un resultado falso positivo. A priori se ha visto que había algo, pero luego se hacen más pruebas y no hay nada. ¿Cuáles son las consecuencias? A esa mujer, desde el momento en que le han dicho que en la mamografía le han encontrado algo, seguramente su nivel de ansiedad ha aumentado. Consecuencias psicológicas, consecuencias clínicas también, porque a esa mujer ya le han tenido que hacer más pruebas. Entonces, todo esto pues, son riesgos de una mamografía. O puede ser que a esa mujer le hayan dicho que se ha encontrado algo en la mamografía y resulta, pues sí, casi que es un tumor. El tumor puede ser invasivo si se ha encontrado en etapas tempranas, pues a esa mujer se le puede ofrecer un tratamiento precoz y reducir el riesgo de mortalidad. Este es el mayor beneficio del programa de prevención. Pero es verdad que, y aquí luego haré más hincapié, hay veces que hay tumores que no dan problemas a lo largo de la vida de una mujer. Hay tumores que o no crecen o se quedan ahí, incluso desaparecen. Pero si a una mujer se detecta un tumor de esos, esa mujer va a estar el resto de su vida con seguimientos, más mamografías, más pruebas, y a eso se le llama un sobrediagnóstico. Esa mujer, si no se le hubiera detectado ese tumor, no le hubiera pasado nada, pero se le ha detectado mediante un programa de prevención de una mamografía
y por tanto, pues seguirá el resto de su vida pues con pruebas adicionales. Vale, entonces ahora, para dejar todo claro, quería un poco explicar mejor los resultados falsos negativos, falsos positivos y el sobrediagnóstico. Entonces, falsos positivos y negativos, que yo creo que todo el mundo ha escuchado más gracias o no gracias al COVID. ¿Qué es? Un falso positivo es una mujer a la que se le ha detectado algo sospechoso mediante una mamografía, pero después de hacerle varias pruebas, se confirma que es algo benigno, ¿vale? Algo que parece que ha podido ser, pero al final nada. Eso es el falso positivo. El falso negativo es lo contrario. Es cuando a una mujer se le dice que todo está bien y al poco tiempo pues había ahí un tumor que no se ha detectado y empieza a crecer más. Si nos fijamos en esta tabla, aquí tenemos la mamografía, que puede ser tanto negativa como positiva. Y aquí está la mujer, que puede estar sana o puede estar afecta. Si la mamografía es negativa y la mujer está sana, todo bien, la prueba ha sido efectiva. Si la mamografía ha sido positiva y realmente la mujer está afecta, lo mismo. Bien, la prueba ha sido efectiva. Ahora, si la mamografía ha sido positiva, se ha encontrado algo, pero la mujer está sana, ese es el falso positivo. Y lo contrario, si la mamografía ha sido negativa, pero a la mujer realmente está afecta porque tiene un tumor, también un falso negativo. Y estos son dos riesgos que tienen las mamografías, ¿vale? Ahora, pasamos, bueno, ¿por qué no siempre se detecta un tumor o un cáncer de mama? Esta es una de las preguntas que muchas mujeres me han llegado a hacer a mí en la consulta. Joder, ¿por qué a mí, si realmente voy a todas las citas de mamografías en el programa de prevención, yo misma me palpo, yo misma? ¿Por qué? Bueno, pues las mamografías, esto hay que tenerlo muy claro, no evitan el cáncer, ayudan a detectarlo, pero no siempre se van a detectar, no van a evitar el cáncer. ¿Por qué? Por muchas razones. Pueden ser pues porque esa mujer tiene las mamas muy densas y no se la ha podido detectar bien, o el tipo de tumor. Hay tumores que pues se esconden más o menos. La edad joven también, pues hay veces que dificulta. Lo mismo, suelen ser mujeres con mamas más densas. Los factores técnicos y humanos. Una mamografía es una imagen, pero esa imagen primero hay que sacarla bien y luego hay que interpretarla. Y a la hora de interpretarla, pues puede haber errores humanos. Y el crecimiento. Hay veces que hay tumores que, pues igual cuando te van a hacer una mamografía te dicen que todo está bien, pero hay un tumor ahí que va a crecer muy rápido y no te lo han detectado justo en ese tiempo. ¿Vale? Y ya lo último que quería explicar todavía más, que yo creo que este es un término más desconocido, que es el sobrediagnóstico. Como he dicho antes, el sobrediagnóstico es cuando a una mujer se le detecta un cáncer de mama que nunca le hubiera producido ningún tipo de problema en el futuro, porque es posible pues incluso que desaparezca o que no crezca, y esa mujer, porque se le ha detectado ese cáncer, va a estar pues con pruebas adicionales pues, durante los próximos años. Este esquema lo transmite muy bien. Aquí tenemos el tamaño del cáncer, puede ser tamaño pequeño hasta grande, y aquí es el tiempo. Aquí este cáncer ha crecido muy rápido. En poco tiempo se ha hecho muy grande. En cambio, este casi no ha crecido. En un tiempo casi no ha crecido. Y en este espacio, en este rango, digamos, es un tumor pues que no produce ningún tipo de repercusión. Si aquí se le detecta a una mujer un cáncer, va a estar sobrediagnosticada, va a estar recibiendo tratamientos o pruebas innecesarias porque ese cáncer no iba a producirle ningún tipo de efecto. Entonces, como explican los profesionales, cuando alguien es diagnosticado innecesariamente con un cáncer de mama, se le puede hacer daño por el tratamiento y no está siendo ayudada, sino todo lo contrario. Y es mucho lo que ha dicho Ángel antes. El sobrediagnóstico conlleva que haya mujeres sanas con un diagnóstico innecesario de cáncer de mama. Y esto es un riesgo bastante pues, gordo, ¿no? de las mamografías, y yo creo que desconocido. Y ya para un poco resumir,
decir que, o hacer hincapié en que las mamografías tienen beneficios, pero también tienen riesgos. Hay que poner todo en balance y sobre todo es una prueba cribado, no es diagnóstico. No todos los positivos van a ser positivos y los negativos van a ser negativos. Y ya para terminar con esto, como resumen, imagen, esta es una imagen que describe un poco la situación del cribado de hoy en día. Aquí tenemos a 200 mujeres. Si hacemos mamografías a 200 mujeres cada 2 años, desde la edad de los 50 hasta los 70, 15 mujeres van a ser diagnosticadas con cáncer de mama. Pero de esas 15, solo una se va a beneficiar de la prevención, del programa de prevención, porque solo una se le va a detectar tempranamente, va a ser tratada tempranamente y por ello va a sobrevivir o va a superar ese cáncer. De esas 15 mujeres, hay 2 que van a ser sobrediagnosticadas. Es decir, se les va a decir que han tenido cáncer, pero ese cáncer no hubiera tenido ningún tipo de repercusión. Pero esas 2 mujeres ya van a tener seguimientos, más pruebas, más revisiones. Es decir, que por una persona que se ha podido beneficiar del programa de prevención de hoy en día, hay 2 mujeres que están teniendo pruebas innecesariamente. Y de esas 200 mujeres, 40 van a necesitar estudios adicionales porque se les ha encontrado algo en una mamografía y realmente no ha sido nada. Es decir, esas 40 mujeres habrán pasado el peor rato de su vida, seguramente, para luego decirles que no ha sido nada. Entonces, este es un poco el resumen del programa de prevención hoy en día. Y ahora sí os dejo con Paula, que nos va a explicar un poco qué es el programa de prevención personalizada, en qué se basa, beneficios y os dejo con ello. Buenas tardes a todas. Nada, un poco siguiendo lo que comentaba Anne, cómo hacemos, ¿no?, para evitar el sobrediagnóstico, los efectos que puede generar, para también conseguir un balance riesgo-beneficio de las mamografías. Pues la idea es un poco la que ya presentaba Ángel, personalizar. Esta palabra que también últimamente pues está creciendo, ¿no?, en áreas de la medicina y del mundo farmacéutico, etcétera, porque realmente, como decía Anne, la población objetivo ahora mismo se ha determinado sobre todo en función de la edad, ¿no? Y realmente eso es lo que nos dice el riesgo de cada una de las mujeres a padecer cáncer de mama. Respecto a los factores de riesgo, como decíamos, se está considerando la edad como un factor muy poderoso que nos ayuda a hacer esta prevención, pero realmente existen, bueno, muchos factores de riesgo y una manera de clasificarlos quizá sería pues organizándolos, ¿no?, según riesgos modificables, parcialmente modificables o riesgos no modificables, ¿no? Entonces, por aquí tenemos los riesgos modificables, aquellos que podemos controlar, que podemos tomar una acción para cambiarlo y un poco pues modificarlo, ¿no? Como ya dice la palabra. La dieta, el ejercicio, el tema del tabaco y el alcohol también, o un tema hormonal más relacionado con si se toman anticonceptivas o no, si se toma algún suplemento de cara a la menopausia pues de tipo hormonal, ¿no? Sería como todo esto que es más como depende de nuestro estilo de vida. Luego tendríamos los riesgos parcialmente modificables, que esto ya pues depende de nosotras, pero también un poco ahí interviene el azar, interviene otras situaciones, otras personas, entonces no tenemos el control absoluto de ello, ¿no? Pues la paridad, la edad del primer hijo, ¿no?, la edad de la menopausia, la lactancia, tema hormonal más relacionado con, por ejemplo, pues a veces alguna alteración de la tiroides o el tema también del estrés y el cortisol, que al final nos desregula hormonalmente y bueno, pues se escapa un poco de nuestro control. Y ya por último, tendríamos los riesgos no modificables,
¿no? Que esto ya es como cómo hemos nacido o la situación, el contexto en el que nos encontramos, pues desde pues, el hecho de ser mujer, la raza, antecedentes también familiares, también el tema de cuando nos viene la edad en la que nos viene la regla por primera vez, nuestra edad, ¿no? También a lo largo de la vida, y también la genética, que aquí es donde queríamos llegar, ¿no? Porque también así como modo de introducción de lo que ha consistido pues en la GNMX, ¿no? Que realmente la genética es un poco por una de las cosas para las que hemos apostado en cuanto a prevención personalizada, ¿no? Porque realmente nos puede dar información y nos puede ayudar mucho a hacer este cambio en la clasificación de riesgos y poder estimar con más precisión el riesgo para cada mujer. Y en función de qué riesgo estimemos, pues en lugar de decir la talla única para todas, que todas tengan el mismo programa a partir de este rango de edad, pues igual dentro de ese rango de edad ya podemos decir, bueno, el riesgo es bajo, es intermedio, alto, muy alto, ¿no? Y en función de ese riesgo podemos establecer un poquito mejor qué vamos a hacer para evitar quizá pues a las mujeres que tengan un bajo riesgo, como decía Anne antes, igual las mamografías aquí no nos están dando ningún beneficio. Quizá no hace falta hacer un control tan exhaustivo. A las que tengan un riesgo intermedio, bueno, aquí igual sí que el programa que tenemos actualmente puede ayudar y puede ser este equilibrio de beneficios e inconvenientes. Para las de riesgo alto, aquí sí, bueno, quizá las mamografías debemos aumentarlas porque puede tener beneficio para ellas. Y cuando el riesgo es muy alto, con una mamografía quizá no nos basta. Igual tenemos que hacer un tratamiento preventivo a nivel, pues eso, más quirúrgico, para poder ayudar a esas mujeres en el tema, pues eso, del cribado del cáncer de mama. Y ahora ya le paso la palabra otra vez a Ángel por si quiere comentar un poquito más sobre el proyecto. Vale, pues yo os quería hablar ahora un poco del proyecto de investigación. Hemos puesto las bases, por cierto, no sé si igual queréis hacer alguna pregunta ahora sobre algo de lo que habéis oído, porque lo importante es que hayáis, digamos, obtenido alguna información, algún concepto que a lo mejor os ha cambiado alguna visión o si ya lo sabíais todo. Sí, no. eh, te lo he puesto, yo creo que Dani te lo ha puesto muy bien. Lo que pasa es que se ha ido, digamos, un poco a cosas que no sabíais, ¿eh? El programa de prevención de cáncer es algo buenísimo, ¿eh? Extraordinario. Y tenemos la fortuna enorme, tenéis la fortuna enorme, ¿eh? Y nosotros que os acompañamos tenemos la fortuna enorme de contar con él. Y gracias a ese programa se han diagnosticado mucho y muy bien, muy precozmente, muchos tumores. Pero técnicamente lo que estamos hablando aquí es buscarle un poco la vuelta, buscarle las debilidades para hacerlo mejor, ¿eh? Es lo que un poco lo que queremos transmitir, ¿eh? Y quizá hemos sido un poco exhaustivos en buscarle un poco la debilidad y le hemos remarcado mucho, pero lo que hemos remarcado es las extraordinarias resultados que nos ha dado a todos, ¿eh? Entonces, cuando el programa te da un resultado, es ese resultado, no hay más, y es el mejor resultado posible. ¿Tiene sus complicaciones? Sí, pero son, como te digo, lo que hemos remarcado, lo que ha querido remarcar Anne, yo creo, es las debilidades que podemos mejorar, ¿eh? Quizá igual nos hemos fijado mucho en eso, ¿eh? En qué estamos nosotros que podemos mejorar. Entonces, se ha hablado mucho de esas debilidades, ¿eh? Y luego Paula os ha remarcado, ¿no?, una de las maneras de atacar esas debilidades, que es personalizar, ¿eh? Y un poco del proyecto va de esto, ¿no? Aquí presentamos el proyecto en la GNMX, ¿no? Que por cierto, seguramente, porque lo pregunta mucha gente, eso del MX que es, ¿no? MX es como ponemos los médicos muchas veces en abreviatura mamografía, ¿eh? ¿Vale? Diréis, para que tenga un poco de sentido todas estas sopas de letras que normalmente se utilizan en medicina y en investigación y que no se entiende nada. Entonces, bueno, este proyecto lo que pretende es básicamente ver si somos capaces, ¿eh?, de personalizar el riesgo
desde un punto de vista con un análisis genético y epidemiológico profundo, es decir, cogiendo muchos datos, ¿eh? El genoma tiene millones y millones y millones de datos, entonces analizando todo eso, si podemos obtener una conclusión sobre cuál es el riesgo personal de alguien de tener cáncer de mama, si esa conclusión es acertada, si siguiendo ese resultado de esa conclusión vamos a obtener una mejoría de esos aspectos que os han revisado ellas, que son mejorables, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, esta es la misma imagen que os ha enseñado Paula, básicamente, ¿eh? Este es el programa que tenemos actualmente, ¿no? Un programa general para casi todo el mundo, que todo el mundo se hace una mamografía entre los 45 y los 69 años, ¿eh? Y a partir de ahí se acabó. Algunas personas entran en un programa especial si tienen algún antecedente familiar y algunas personas que son de alto riesgo tienen muchísimos antecedentes y van, digamos, por un circuito de alto riesgo hospitalario a hacerse pruebas de genética, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos ahora, pero bueno, nosotros queremos movernos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, de este programa que tenemos, pasar a un programa más ordenado? Es decir, que todas las de alto riesgo, que aquí, si os fijáis, se nos había colado alguna de alto riesgo, que no debería estar ahí. Es decir, tenemos mujeres de alto riesgo que están haciendo el programa general, ¿eh? Y tenemos mujeres de riesgo estándar o más bajo haciéndose un programa que no se tiene que hacer. Y eso lleva a los sobrediagnósticos y los falsos positivos que nos habrá por. Es decir, ¿cómo podemos hacer para ordenar esto correctamente? ¿Vale? Entonces, os voy a hablar de un poco de los resultados del proyecto. La primera cosa es si en el genoma de las personas tenemos suficiente información para separar el riesgo de cada uno de ellos, ¿vale? Y estos son, no os asustéis de las gráficas, que las gráficas estas técnicas son horribles, no os preocupéis. Veis que las gráficas entre la población por control, es decir, las personas que tienen un riesgo normal, ¿vale? Que sabemos que tienen un riesgo normal. Las que tienen un riesgo más alto por sus antecedentes familiares, ¿vale? Y las que tienen un riesgo muy alto, como veis, las gráficas son diferentes. Luego nuestra respuesta es sí. Haciendo un análisis genético complejo, somos capaces de separar las poblaciones correctamente, ¿vale? Pero fijaros cuando nos fijamos, en esta parte de aquí. Supuestamente, cuando hacemos el análisis complejo y a las mujeres que han venido diciendo que tienen muchísimo riesgo, alto riesgo, porque tienen muchas familiares con cáncer de mama, les hacemos un estudio genético y en un 12% de las que ya vienen con ese antecedente, sí tienen una alteración genética, ¿eh? Incluso hasta la mitad, digamos, sí tienen más riesgo que las normales, pero fijaros que casi el 50% de las mujeres que tienen muchísimo riesgo, que tienen sensación de tener muchísimo riesgo, que los programas médicos dicen que tienen mucho riesgo, tienen un riesgo igual que las demás o incluso más bajo. Y si nos vamos aquí a la otra parte, a las de riesgo poblacional, es decir, las mujeres que están haciéndose el programa normal, de las que ingresan todos los días en el programa sin un antecedente especial, algunas, muy poquitas, tienen mucho riesgo, tienen una mutación de muy alto riesgo que les provoca un riesgo muy alto de cáncer de mama que tendrían que ir a un hospital. Y están yendo al programa general, ¿vale? Incluso tenemos algunas que tienen dentro del programa general que necesitarían más mamografías de lo normal. Y no lo estamos haciendo, ¿vale? Es decir, aquí nos estamos dando cuenta de dos cosas. Que tenemos herramientas para asignar un riesgo genético adecuado a las pacientes y que cuando lo hacemos, lo que estamos viendo no coincide con lo que clínicamente percibimos, ¿vale? Estamos asignando personas a programas que no corresponden, ¿vale? Entonces, he cogido el grupo justo el que no os he explicado, el grupo 2. ¿Estas qué son? Son mujeres que tienen percepción de que su madre tuvo cáncer de mama, su hermana tuvo cáncer de mama, ¿vale? Entonces, ellas acuden a un programa que existe, por ejemplo, en el Gobierno de Navarra, que es especial, por cierto, y destacar que el Gobierno de Navarra lo tenga porque muy pocos sitios lo tienen, en el cual se hacen las mamografías antes, ¿vale? Entonces, cuando nosotros analizamos el riesgo genético, vamos a decir, con los factores clínicos, vemos que de estas del grupo 2, es decir, las que piensan que tienen un riesgo un poco más alto que la normal por su antecedente familiar, vemos que aquí tenemos gente, unas cuantas, como un 17%, que tienen un riesgo muy alto, muy alto.
¿vale? Y piensan que tienen un riesgo un poco más que las demás, ¿vale? De esas que creen que tienen un riesgo un poco más de las demás, como casi la mitad tienen un riesgo normal, el mismo poblacional. Están con una percepción adecuada, es decir, corresponde más o menos el riesgo que le corresponde, como un 36%, y como he dicho, algunas, poquitas afortunadamente, tienen un riesgo muy, muy elevado, que no está cubierto con las pruebas que se hacen. ¿Vale? En definitiva, lo que estamos viendo aquí es que haciendo estas pruebas de estimación y personalización del riesgo, concordamos con la autosensación del riesgo que que tenemos cada una, y el riesgo que los médicos tienen solamente en un tercio de las pacientes. 2/3 de este grupo no perciben el riesgo, no percibimos los médicos ni perciben las mujeres el riesgo correctamente. Es decir, es un riesgo que no corresponde a ellos. ¿Vale? ¿Y esto como en qué se, bueno, pues lo separamos en distintas cosas? Bueno, tenemos que hacer lo que llamamos estratos. Médicamente llamamos un riesgo estándar el que tiene la población general o 2 veces más de la población general. Eso digamos que sería lo que consideraríamos aceptable para considerar un riesgo estándar. ¿Vale? Riesgo reducido es las que tienen menos riesgo de la población general. ¿Vale? Riesgo elevado entre 2 y 5 veces el de la población general y riesgo muy alto 5 veces el de la población general. Entonces, hay una propuesta, esto es una propuesta de un estudio holandés, el que dice, vale, cuando determinemos estos riesgos, vamos a personalizar el cribado, es decir, esto es el riesgo personalizado, lo que os he explicado en la diapositiva anterior, ¿vale? Entonces, vamos a personalizar el riesgo. Ellos han hecho una estimación, un modelo de decir, vale, pues una vez que ya sabemos estos riesgos, a las que tienen el riesgo poblacional, el programa poblacional. Mamografía cada 2 años, entre 45 y 75 años, ¿vale? A las que tienen riesgo más bajo, o vamos a empezar más tarde, o incluso vamos a hacer la mamografía cada 3 años. Este grupo holandés, dicen, vamos a hacer menos mamografías, ¿vale? Vamos a empezar más tarde, vamos a empezar con 50, ¿vale? Porque tienen menos riesgo. Entonces evitaremos esos falsos positivos y esos sobrediagnósticos. Y a las que tienen riesgo más elevado, vamos a hacer la mamografía más frecuentemente y empezando antes, entre los 49 y 49 años, una vez al año, y a partir de los 50 cada 2 años, y en las que tienen el riesgo muy alto, vamos a hacer la mamografía desde los 30 años e incluso tras media. ¿Vale? Esta es la propuesta que ellos harían un poco con lo que nosotros hemos hecho. Hemos personalizado el riesgo. Como veis, no encaja el estudio del riesgo que estamos percibiendo en la clínica con el riesgo real, ¿vale? Y diciendo, vale, y una vez que hemos hecho eso, ¿qué programa podría personalizar? Esto es un modelo, hay muchos. Podríamos hablar de, oye, ¿por qué no hacéis ecografías hoy? Bueno, esto es lo que han hecho estos holandeses, ¿vale? Y mirar aquí, ellos dicen que por cada 1000 personas que entran y completan el programa, ellos dejando igual, como veis, que el programa funcione bien, años de vida ganados y demás, ellos dicen que van a reducir en un 30% las mamografías. Se reducen a la tercera parte de las mamografías que hacen sin perder nada de la efectividad, ¿vale? Sin diagnosticar menos, ni diagnosticar más tarde. Esto se mide en estos lienzos que técnicamente muchas veces las cosas se miden de una manera muy rara. Y la verdad es que esta es una manera feísima de llamar a las cosas. Años de vida ganados, pues que eso significa que el programa funciona como debe. Es una manera de medirlo. Entonces, sin cambiar eso, se reducen un 30% las mamografías, es decir, estamos reduciendo coste, y fijaros esto que es muy importante. Reducimos un 30% los falsos positivos. Acordad lo que os contaba Anne. Aquellas mujeres que se les está diciendo que tienen cáncer de mama, sin tenerlo, se llevan una exploración, se llevan una biopsia, para pasar, aumentar mucho su ansiedad y finalmente no tener nada. Pues eso las disminuiríamos en un tercio. Insisto, haciendo menos mamografías y dejando el beneficio del programa exactamente igual. ¿Vale? No, está prácticamente igual. Ten en cuenta que esto es por cada 1000 mujeres, aquí dice 16,50
y 16,60 por cada 1000. Realmente, por eso te digo, casi dejándolo todo igual, estos, los holandeses en su modelo, ven pues unas ventajas enormes. Estamos disminuyendo muchísimo el riesgo y estamos asignando el riesgo adecuado a cada una, disminuyendo el número de mamografías y disminuyendo los falsos negativos. Esta tabla es enorme, podríamos poner muchos números. Hemos elegido estos porque pensaba que simplemente os pueden dar una imagen de realmente esto es efectivo. Es decir, en medicina manejamos 3 conceptos. La eficacia, es decir, ¿somos capaces de medir lo que queremos medir? Sí. La eficiencia, es decir, ¿somos capaces de estimar el riesgo mejor de lo que se estaba estimando? Sí. Y la efectividad, ¿somos capaces de, midiendo lo que queremos medir, midiendo el riesgo y asignando el riesgo, hacer algo que sea efectivo, que funcione mejor que lo que hay? La respuesta, como veis, es que en estos trabajos de este grupo holandés, y nosotros vamos en la misma dirección, es que sí. ¿Vale? Entonces, bueno, con todo esto tenemos esas 3 respuestas médicas que queremos, ¿no? Esto es eficaz, esto es eficiente y esto es efectivo, ¿vale? Pero claro, vamos a juntar todos los datos, Bueno, Anne nos ha dado muchas pistas, ¿no? ¿Y esto cuánto cuesta? ¿Es más barato o más caro? Esto, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que traer a las mujeres con 30 años, hacerle un test genético y después decirle, vete a casa y te llamamos para la mamografía según lo que te haya salido ese riesgo genético, ¿no? Pero como digo, os ha explicado Anne, ¿no? Hay que encajar mucho las cosas, porque no es lo mismo hacerlo en la ribera, en la montaña, o en el centro de Pamplona. Cada uno tenemos nuestras características y hay que ajustar el programa. Y otra de las cosas muy importantes, como os decía al principio, es, ¿y vosotras qué pensáis? ¿Aceptaríais esto? Creo que ya habéis pasado, algunas de las participantes de la asociación, ya habéis visto un cuestionario sobre si aceptaríais esto, ¿no? Claro, aquí hay algunas preguntas que, bueno, Anne os va a explicar ahora el cuestionario mejor, pero bueno, hay algunas preguntas que realmente no las contestéis, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos este programa, Anne, que es la que dirige esta parte del estudio, ¿no? Es cuando preguntamos, ¿no? ¿Está usted de acuerdo en tener más mamografías de lo normal si su riesgo genético es mayor de la población? Ahí todo el mundo va bastante bien. Cuando dices, ¿estaría usted de acuerdo en tener menos mamografías si su riesgo es menos de la población general? Aquí ya, pues igual. Después de oír un poco la presentación de hoy y aclarar las preguntas, pues tenéis una respuesta o no. Pero en cualquier caso, lo que sí que pediríamos es, ahora os presentan el cuestionario, pero que nos ayudaseis con esto, porque esto podemos invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos medios técnicos en secuenciación y en estudio de genoma. Pero si no sabemos lo que pensáis vosotras y lo que piensa la gente y lo que estaría dispuesta a hacerse la gente, una de las cosas que he comentado, Anne, del programa, de los programas de cribado es la gente lo pide. Al final, por ejemplo, a los compañeros del Instituto de Salud Pública les preocupa muchísimo la respuesta al programa, lógico. ¿De qué vale que ellos se maten a mandar cartas, a hacer mamografías, si luego cuando invitan a la gente no viene? ¿No? Entonces, es muy importante saber si la población recibe de una manera adecuada este tipo de propuestas, ¿no? Es un poco lo que os queremos pedir ayuda con esto.